El Señor les bendiga, hermanos. Hoy estamos 17 de abril del 2026. El título de la prédica se llama La fe de la mujer sirofenicia. Oramos para continuar. Padre bendito, estamos aquí reunidos en tu nombre. Primeramente agradecerte porque podemos estar aquí, Señor, y de que seas tú pidiéndote que nos hables a través de tu Espíritu. Que tú nos reveles, Señor, tu palabra y que sea de edificación para nuestro hombre interior. Te agradezco por todos mis hermanos que están presentes y los que escucharán la prédica en su momento. Gracias por ellos y por sus vidas, por sus familiares también. Y todo esto lo dejamos en tus manos, sabiendo de que eres el Espíritu Santo, Señor, el Espíritu tuyo, que nos guía a toda verdad. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Como bien dice el título, la fe de la mujer sirofenicia. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 24 para adelante. Voy a leerlo, dice: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiéndole dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. El Señor bendiga su palabra. Vemos acá un episodio en el cual, primeramente partiendo del punto en el cual dice que Jesús había salido y se fue a la región de Tiro y Sidón, una ciudad totalmente con una reputación de una nación pagana. Recuerden de que Cristo dijo: Yo solamente he venido a las casas de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y dijo también: a casa de gentiles, por camino de gentiles no vayáis, ¿no? Y no entréis en esa zona, ¿no? Entonces Dios, él estaba diciendo de que realmente a ciertos lugares no debía ir, ni entrar a ciertos tipos de casas, acotando de que realmente eran gentiles. Y acá encontramos que Cristo está entrando en una zona en la cual para todo judío, es más, yo me imagino que para los apóstoles, eh, pensando en sí mismo: ¿a dónde estamos entrando? Estamos entrando a una ciudad donde se nos está prohibido, donde no tenemos comunión alguna con gente de Sidón y Tiro, que son cananeos, una zona en la cual se encontrará alguna oveja perdida de la casa de Israel. Y vemos que realmente él mismo estaba yendo con ellos y ellos le estaban llevando a ese lugar, estaban en ese lugar. Y había una mujer que tenía una hija que estaba endemoniada, un espíritu inmundo atormentaba a esta niña. No sé la edad, pero supongo que era una niña. Entonces esta mujer clamaba y había buscado todos los medios posibles, posiblemente, pero había escuchado hasta dónde había llegado a oídos de las personas en regiones en el cual no era zona de judíos, no era zona donde había promesas para ellos, sino por el contrario, había escuchado hablar de un tal Jesús de Nazaret que podía echar demonios. Posiblemente se había esparcido a los oídos de ellos del caso del hombre endemoniado, el gadareno endemoniado, en el cual tenía una legión de espíritus inmundos. Entonces, esta mujer seguramente había gastado todos los medios posibles para poder sanar a su hija. Y posiblemente, siendo de una zona donde se adoraban a demonios, seguramente habrá buscado todos los medios posibles. No dice la escritura, pero podemos saber de que era una zona en el cual no era una zona en el cual se impartía la palabra de Dios, sino por el contrario, era una zona en la cual los judíos no entraban, no tenían comunión algunos con aquellos.
Pero vemos acá que en este momento Cristo, dando un preámbulo, tal vez no la comisión como cuando se da en el día de Pentecostés, donde se apertura oficialmente la predicación a los gentiles, pero Cristo aquí esté dando el indicio en este episodio de que se va a aperturar la misericordia y gracia hacia los gentiles. Y encontramos acá en un lugar donde realmente hay gente que es 100% gentil, por sus orígenes y por tradición y por cultura. Y vemos de que realmente esta mujer tenía una hija que estaba endemoniada y ella quería que sea sanada. ¿Qué le dice? No, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa palabra no le es familiar. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconociendo que realmente este es un título que solamente se le puede dar al Mesías. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús al comienzo ni le dijo nada, sino por el contrario, lo ignoraba totalmente, ¿no? Cualquiera pensaría de que Cristo atendía urgentemente a todos los casos, pero aquí había un caso en el cual no lo atendía en lo absoluto. Simplemente hablaba y no le prestaba atención, aunque él estaba escuchando lo que estaba diciendo la mujer. Pero Jesús le respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos. Y sus discípulos lo que dice, Señor, despáchala, despídela. O sea, ya causa un malestar y un fastidio que siga pidiendo. ¿Acaso esta mujer no sabe que realmente que ella es gentil? ¿Que esta mujer no es de una ciudad donde hay gentiles? Despáchala de una vez. Y daba voces tras voces. Y respondió, no, Cristo dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo he venido por aquellos en el cual tenían promesa, por el cual yo iba a venir, y tú no eres parte de aquello. Eso es lo que le estaba diciendo. Y esta mujer simplemente estaba escuchando. Tenía algo que quería, que era muy importante, recibir el milagro de que su hija sea liberada de este espíritu inmundo. Tenía como consigna aquello. Posiblemente había buscado todas las formas en el cual podía ayudar a su hija y no encontró alguno en ningún lugar. Pero tenía delante de él al hijo de David, que estaba reconociendo ella que era el hijo de David, que tenga misericordia. Porque definitivamente había llegado a oídos de ella que realmente había alguien, un judío, que podía sanar y echar espíritus inmundos, hasta podía resucitar muertos. Y era la única oportunidad que pudiera tener ella para poder ser liberada su hija de este espíritu inmundo. Solo tenía eso en mente, porque no había otra oportunidad alguna. Y es la única que ella no iba a desperdiciar. Iba a llegar hasta el punto final en el cual pudiera obtener realmente un milagro de parte de él para que pueda, aún no mereciendo, aún estando en la condición de gentil, y ella sabiendo que ella es gentil y que Cristo no había venido por ellos, ella había venido por judíos, primeramente, dice la Escritura, primeramente, o sea que primeramente eso, pero después se aperturaba para la redención también de los gentiles. Y dice, yo he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Un, un acto de realmente de sumisión, de saber que realmente sí es verdad que no soy de la casa de Israel, pero ella no estaba pidiendo ser salva, ella no estaba pidiendo ser redimida, ella solamente quería que su hija sea sanada. Miren más adelante lo que dice. No es bueno, no está bien tomar del pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Estas buenas nuevas, esta bendición, esta gracia, no es buena dársela, quitársela a los hijos y dársela a los perrillos. Entonces, pero ella dijo, no, pero aún así los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
En otras versiones dice perros y en otras versiones dice perrillos. Ahora, a ver, miren, en varias partes estaba buscando en el griego y en el griego la palabra que se utiliza para esta expresión que le está diciendo específicamente a ella es una palabra griega que significa cunarión, traducido. No sé si en griego se pronuncia distinto, pero así está escrito. Y para perro, la palabra que se utiliza es este, curión. O sea, son palabras distintas. Si fuera cierto, porque recuerden, para los judíos, el perro es un animal inmundo, entonces uno podría decir, esta mujer inmunda, tratándole como perro, pero des en cuenta, si la palabra griega que utiliza para la mujer dice perrillo, que utiliza la palabra cunarión, entonces no utiliza la otra palabra que significa perro, que usualmente se utiliza para el perro que anda en la calle, los que comen carroña y comen desperdicios, estos que andan en jaurías, pero en este caso específico dice una palabra que lo utiliza solamente para este caso específico, es en el caso de ella, que es cunarión, no curión, que es perro, sino cunarión, que es perrillo. Ahora, esto da a notar algo, que si para el judío el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al seno, tiene una connotación generalmente en la escritura como un animal despreciado. Pero en el caso, cuando utiliza esta palabra, no específicamente está hablando para ese tipo, porque dice, aún los perros comen de las migajas, ¿de quién? De sus amos. Es de un animal que está dentro de la casa de un amo, no es de estos animales que están afuera. Entonces, lo que está diciendo, a ver, disculpe, lo que está diciendo es de que realmente, primeramente, los que tienen que comer son los hijos. Primeramente, las ovejas perdidas de las casas de Israel, la promesa dada para los judíos, por extensión de las migajas que están dentro de la casa de esta persona, no es un perro que está afuera, sino está dentro. Comen de las migajas. Es de una mascota que está dentro. Primeramente hay un orden, dice, ¿no? Primeramente es para los judíos. Esta bendición, esta redención, este plan de redención, primeramente tiene que llegar a ser alcanzada para los judíos, porque él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aún, y todo eso, de esas migajas, de esa bendición, de esa provisión, aún las migajas para ella era más que suficiente para que su hija sea sanada. Ella no quería ser parte del banquete. Ella se humilló, que solamente para ella más que suficiente que yo pueda comer de las migajas. Para ella sería más que suficiente para que su hija sea sanada. No necesitaba todo el banquete de la mesa donde comen los hijos, ni del pan completo que comen los hijos. Solo necesitaba las migajas y ella reconocía su condición. No se ofendía por lo que le dijo. Ella sabía realmente qué era lo que es. Ella era una sirofenicia. No estaba dentro del pacto, pero el Señor está aquí aperturando uno de los primeros milagros de una persona, no gentil, no de las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino una gentil. Después todavía él va a resaltar su fe, que dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Esto no les parece algo similar? Las dos ocasiones en las cuales Cristo exalta la fe son de una mujer gentil, sirofenicia, y de un centurión romano. Y en todo Israel no encontró ninguno que tenga la fe como este centurión romano. Encontró más fe en estos gentiles que en el pueblo de Israel. Y estos dos episodios son dos episodios en el cual las sanaciones que se dan a distancias. Ni siquiera necesitó estar presente él en oración para que sean sanados. Del centurión romano fue lo mismo, solamente tú di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. En este caso la mujer simple dijo, solamente necesito la migaja para que mi hija sea sanada. Ahora, si bien es cierto que para un judío
el perro es un animal inmundo, pero la palabra que se utiliza aquí es para decir perrillo. Si fuera totalmente inmundo todo perro en sí, entonces cuando el pastor iba a pastorear las ovejas, ¿solamente iba solo? ¿O siempre llevaban a su perro? Mejor dicho, a su perrillo, que es la mascota de la casa, que no es el hijo, pero es una mascota y está bajo el cuidado del pastor. O sea, la protección del Señor es tan extensa que no solamente cubre a los hijos, sino por extensión a aquellos que no son de la línea sanguínea. Están cubiertos bajo la protección también del Señor, por cuanto la misericordia de Dios alcanza a todos. Bien es cierto que primeramente para el judío, y por extensión para quienes, para nosotros. Entonces, es muy probable que esta mujer sea totalmente marginada si es que entrara a ciudad de judíos. El que entró a ciudad de gentiles fue él, fue Cristo. Y dice que fue a escondidas y no quería que nadie supiera. Realmente que lo que hacía Cristo para cualquier religioso o fariseo o el Sanedrín o espiritual entre comillas de esa época era totalmente Cristo un tropiezo para ellos. No es que Cristo cause tropiezo, sino ellos tropezaban en esta roca. Porque automáticamente recuerdan por qué tus discípulos no se lavan las manos como hacen los discípulos de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué hacen? ¿Por qué no siguen las tradiciones? ¿Por qué hace estas cosas? Porque son comilones y bebedores. O sea, ellos encontraban más razones para no creer que creer en Cristo. Y ellos miraban más aquello que los milagros. Miren, los judíos pedían señales y él les dice a los fariseos, ¿no? A estos importantes de la ley, ¿qué les decía? Si no me creen a mí, por lo menos vean las obras que ellas dan testimonio de mí. Esta mujer no tenía el testimonio ocular de los milagros que hacía. Simplemente había escuchado y creía. No necesitaba de ser testigo ocular para decir, ah, yo he visto, entonces creo. Esta mujer había escuchado y ella creía que realmente su hija podía ser sanada. Tan igual como esta mujer que cuando toca su manto, toca de los bordes de las vestiduras del Mesías, desprendió poder y fue sanado. Ella solamente dijo si tocara, ¿no? La fe de esta mujer, conforme a tu fe, fue sanada. Solamente tenía que tocar y podía ser sanada y fue sanada. Su fe. Si se dan cuenta, estos episodios son bastante aislados y esta mujer que tenía flujo de sangre, que también era considerado inmunda, esta mujer que era sirofenicia, totalmente inmunda, y también tenemos un centurión que totalmente gentil. Estos tres que eran gentiles. Bueno, no, la mujer del otro simplemente flujo de sangre, pero para ellos, para el judío, era considerado inmunda. ¿Por qué? Porque no podían tocar sangre. Estaba aislada. Entonces, vemos en este caso una mujer que realmente solamente quería tomar las migajas para que su hija sea sanada. No quería ser partícipe de todo el pan porque ella sabía que no lo merecía. Y Cristo se lo estaba poniendo, diciendo claramente, no es bueno que dé de comer primeramente a los, quitarle el pan a los hijos para dártelo a ti. Y las palabras de esta mujer dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Y Cristo dijo, grande es tu fe. ¿Cuál fue esa fe exactamente que la mujer era? ¿Que reconoció que era el hijo de David? Pues lo era, pero no era aquello. ¿Que sabía que él tenía el poder para sanarlo? Pues sí era evidente, pero no dijo que eso era. Sino es que
en la expresión de lo que dijo ella, no en la petición, en la expresión que dijo ella, fue lo que realmente después termina Cristo exaltando. Dijo, grande es tu fe y hágase conforme a lo que quiere. ¿Y cuál fue esa fe grande de ella? En que solamente necesitaba comer las migajas. O sea, el poder que tenía la migaja era más que suficiente para que su hija sea sanada. No necesitaba ser partícipe de todo el pan. Y su fe de ella fue exaltado a tal punto que solamente ella reconocía, aún siendo sirofenicia, que el poder de Dios basta, con pequeño que sea, o una mínima porción, más que suficiente para que su hija se sane. Si tuvieras una fe como un grano de mostaza, di a ese monte que se traslade y va a tener que hacerlo. No necesitaba el pan completo. Y eso fue lo que exaltó Jesús en la expresión que dijo, ¿no? Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese instante. Ahora, a veces hemos pensado, o pasa es que hay un tema de cómo comienza a darse la dispensación en el tiempo. Primeramente llega a las ovejas perdidas de la casa de Israel, después recién se apertura en el momento del Pentecostés para que el Evangelio y el plan de redención se extiendan a otros. Entonces nosotros, y decimos el mensajero de ¿cómo se llama? De la primera edad es Pablo, entonces se apertura a través de Pablo. Entonces creemos de que hay un tema totalmente secuencial. Si algo no está dentro de ese panorama secuencial, entonces no cuadra con la escritura. Pero vamos a ver que en muchas ocasiones, muchos episodios que Cristo hace algo, no parece seguir una secuencia. Porque si fuera el tema totalmente secuencial, una tras otras, entonces, primeramente, Cristo no tuviera que haber sanado a esta mujer ni haber sanado al siervo del centurión, sino tenía que haber sido después del Pentecostés, cuando se apertura el Evangelio también para los gentiles, y la redención para todos los que creen, también para los gentiles. Tan igual como creemos, entonces pasa Pablo y pasa cada mensajero y cada mensajero, entonces llegamos al punto en el cual no puede haber estas cosas, sino simplemente creemos de que tiene toda una forma totalmente estructurada. Y si no se rige por aquello, entonces realmente está fuera de la palabra. Y vamos a encontrar que siendo textualmente legalista, podríamos decir de que Cristo no tendría, como judío, por qué estar en un sitio como este lugar, en un lugar donde había una mujer cananea, Tiro y Sidón, totalmente un lugar gentil. Si él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿qué hacía en un lugar como esto? Entonces, creemos, pero la misericordia y gracia de Dios es adispensacional. No sigue el patrón como nosotros creemos que tiene que seguir. Porque en una época, un mensajero. Entonces, en este caso, teníamos también en la época de 1400, donde está Lutero, entonces era el mensajero. Y por ende, en la época de mensajero teníamos que escuchar, si hubiésemos sido de esa época, totalmente solamente a Lutero. Y pasamos por alto algo que paralelamente, cuando existía Martín Lutero, habían otros reformadores. Ciertamente Lutero era el mensajero, era el que oficialmente el Señor estaba, pero no quita el hecho de que paralelamente el Señor seguía utilizando siervos suyos en esa época. Porque recuerden de que Lutero bautizaba todavía niños. Y también tenemos un grupo que eran los de donde vienen los menonitas, que los primeros puritanos de esa época, ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo y bautizaban a personas ya mayores, con conciencia, sabiendo lo que tenían que hacer. Pero no es que Dios es secuencial y que solamente tenemos que seguir el patrón Lutero y nadie es más, pero encontrábamos personas en el cual el Señor ya le había revelado que el bautizo era en el nombre de Jesucristo. Y ni siquiera estamos hablando
de este siglo XX, donde es restaurado la palabra, ¿cómo se llama? La fe a la fe de los padres, la fe de los hijos a los padres. Si no, ya habían, y el Señor estaba utilizando. ¿Acaso no es una dispensación secuencial y lineal? ¿O es que es realmente, señores, adispensacional? Que Él tiene poder para poder moverse y utilizar en cualquier contexto, independientemente del lugar donde lo haga. Porque no le podemos poner límites al Señor. La fe de esta mujer fue exaltada. Si seguimos el plan de secuencia de cómo tienen que ser las cosas, fuera de tiempo. Es que verdaderamente para nosotros fuera de tiempo, pero para el Señor no era fuera de tiempo, porque la gracia y misericordia no está sujeta a aquello. Somos nosotros, a veces, por cuestiones teológicas o aprendidas o hasta denominacionales, establecemos aquello sin que el Señor haya dicho que sea así. Y entonces se fija un límite, o fijamos un límite donde Dios no tiene un límite. Porque como les menciono, si fuera el que solamente él predicaba y sanaba solamente a gentiles, el centurión no tendría que ver nada en este asunto y su siervo no se sanaba. Esta mujer, su hija, seguiría endemoniada. Punto. Pero no es así. No es así porque la gracia de Dios sobrepasa todo. Porque el Señor es atemporal. No importa en el tiempo ni en qué contexto. Porque Dios dice que si la palabra dice, ¿cómo se llama? Si es que uno busca con un corazón contrito y humillado, el Señor escucha. No dice de quién, solamente tiene que ser contrito y humillado, o sea, totalmente sincero. Esta mujer era sincera, ese centurión era sincero, y ninguno era judío. Y son la fe que más fueron exaltadas. Y son sanaciones que se dieron a distancia. Solamente tú di la palabra, se sana. Señor, solamente necesito una migaja. No voy a ser parte del pan porque realmente sé que no lo merezco. Pero la migaja, ni siquiera la migaja de la mesa, la que cae al piso. O sea, la humillación de esta mujer fue a tal punto de decir, ¿sabes qué? Solo necesito comer lo que cayó en el piso. No recriminó nada con respecto a decirle perrillo. Solamente quería que su hija sea sanada. Y sabía que ahí estaba el hijo de David, que podía hacerlo. Y su hija fue sanada en esa hora. Y cuando fue sanada en esa hora, solo imagínense por un momento el corazón de esa madre. Porque no dice que tenía más hijos, solamente tenía la única hija. Y encima la que tenía estaba endemoniada. Y que posiblemente para la gente de ese lugar pudieran verlo visto como alguna maldición o algo. No sabemos la razón por la cual la niña, bueno, no dice la vida niña, pero yo menciono que es niña, es un tema que yo no digo, solamente la mamá quería algo, que su hija sea sanada de ese espíritu inmundo. Y sabía que él estaba el hijo de David. La fe exaltada solamente reconoció que en esa migaja que cae al suelo es más que suficiente para que su hija se sane o para que el poder de Dios se desatara. No necesariamente, no, o a veces nosotros pensamos que necesitamos todo el poder. No, el poder solamente de una porción tan pequeña, más que suficiente para que poder sea sanado. Y podemos saber hasta en lo natural muchas cosas como esta. Solo se necesita un puñado, no sé cuánto, poco de uranio, para que pueda tener energía toda una ciudad. Y para hacer una de estas bombas atómicas,
solo necesitan un poco para obtener energía nuclear. No necesitas mucho. Y si fuera mucho, no sabremos si tenemos la capacidad para poder contenerla. Pero más que suficiente con algo tan pequeño, porque eso da más gloria al Señor. Porque con tan poco puede hacer mucho. Con tan poco como una semilla se puede reproducir un árbol y después todo un bosque. El tema está en que realmente nuestra fe no tiene que ser tan inmensa, solamente como el grano de mostaza, reconociendo que en lo pequeño o lo poco, que aparentemente para nosotros es poco, ¿sí? Aparentemente para nosotros es poco, hay mucho poder de parte del Señor en eso. Hay mucho poder desatado en eso. En lo poco en el cual te haya dado, en la situación que estés, en ese poco, eso va a crecer. Nunca miremos qué poco pudimos haber recibido del Señor. No, sino por el contrario, porque eso poco es lo suficiente para que se desate lo más grande. Pero reconocer que en aquello está todo lo que uno necesita, más que suficiente. No necesitas todo el poder, no necesitamos, y ni siquiera sabemos si podemos contener todo aquello, pero una porción de la migaja que haya caído al piso, más que suficiente. Y esa fe tan grande que pudo reconocer que con tan poco su hija se puede sanar. Y ella tuvo la evidencia tangible, que cuando llegó a casa su hija ya estaba sanada. Hermanos, para concluir, reconocer de que realmente Dios tiene el poder. Y si te mostró algo pequeño, ahí está. En eso tan pequeño que aparentemente ven nuestros ojos, ahí está contenido todo el poder para poder desatarse lo que el Señor ha prometido en cada uno. Solamente quedarnos ahí y esperar, porque igual lo que desata no vamos a ser nosotros, sino Él, obviamente. Simplemente quedémonos con aquello y aceptemos que en eso que tenemos ya lo tenemos todo. Hermanos, que el Señor los bendiga.